Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Pues parece que hay algunos que no resistieron los chicanos, ¿no? En el almuerzo. Veo poquita gente. Bueno, ¿cómo van hoy? ¿Todo bien? ¿Los que están acá están despiertos o tampoco resistimos los chicanos? Bueno, mucho gusto, encantado de estar aquí. Mi nombre es Marcelo Mayorga, trabajo en Fortinet, justo ahora, estoy cumpliendo ya 8 años en Fortinet. Mi responsabilidad hoy en día está con el equipo de ingeniería de preventa de Latinoamérica y el Caribe. Y me gustaría hablar un poco en esta presentación sobre un tema que creo que todos escuchamos bastante, ¿no? Que es el tema del Internet de las Cosas. Pero me gustaría darle una visión un poquito desde la parte de seguridad de la información relacionada con el Internet de las Cosas. Y también, digamos, cómo eso afecta a los negocios que cada uno de nosotros hacemos y tenemos o para los que trabajamos, ¿cierto? Inicialmente, vamos a hablar un poquito de algunos números, ¿no? Creo que todos acá, probablemente todos, ¿quién de acá nunca escuchó hablar de Internet de las Cosas? Nadie levantó la mano, entonces hay dos. O todo el mundo escuchó hablar, o hay algunos que acá que nos están mintiendo, no hay problema. Pero básicamente nosotros nos dicen todo el tiempo los analistas, por ejemplo, IDC nos está diciendo que de aquí a 2020 vamos a tener 30 billones de dispositivos conectados. De 212 billones de dispositivos que tienen sensores, 30 de ellos van a estar conectados al Internet. Si vamos a algún otro analista, por ahí dice 25, por ahí otro dice 35, 50, no importa. La cuestión es que vamos a tener muchas cosas conectadas a Internet, ¿no? Entonces, esos números a veces, para nosotros, digamos, escuchamos hablar de 30 billones y no nos dicen demasiado. Entonces a mí me gustaría poner eso en un contexto, darle un poquito más de números de contexto. Básicamente, la conectividad, es decir, el hecho que nos podamos conectar a Internet, más la movilidad, que nos podamos conectar a Internet desde cualquier lado, ha conectado a 3 billones de personas. Entonces estamos hablando de multiplicar ese número por 10, por 15, por 8, no importa, depende del analista que veamos ahí. Pero la diferencia, el cambio de esto cuantitativo es abismal en pensar de que cosas tan importantes como la conectividad en sí o la movilidad conectó a 3 billones de personas y el Internet de las Cosas, esto que escuchamos hablar de Internet de las Cosas, van a conectar a 30 billones de personas. Es un cambio enorme, ¿no? Que se da por muchas razones, ¿sí? Principalmente porque tenemos abaratamiento en los costos de generación de chips, de capacidad de procesamiento, de conectividad. Tenemos algo muy importante, que también seguramente hemos escuchado hablar por aquí, que ayuda a que el Internet de las Cosas sea una realidad, que es IPv6. ¿Sí? Si no, sería muy difícil no poder lograr esto. Entonces, básicamente, estamos en una situación en la cual determinadas cosas se juntaron para poder conectar ahora a un montón de dispositivos hacia el Internet y que sean parte, digamos, de las redes en las cuales nosotros trabajamos o de las redes con las cuales nosotros interactuamos. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un cambio drástico. Entonces la primera pregunta que a mí me gustaría hacerles, retóricamente, no estoy esperando que me la respondan, es ¿qué son las cosas? Si vamos por ahí a una definición, nos dicen que bueno, las cosas son objetos que nos transmiten información de ellas, ¿sí? De ellas mismas, normalmente sin intervención del humano, ¿sí? De nosotros. Eso es un cambio, ¿no? Porque generalmente ahora cuando hablábamos de generar información, siempre nosotros de alguna u otra forma estábamos involucrados en ese proceso. Ahora en el Internet de las Cosas eso no pasa, ¿sí? Tenemos por ahí dispositivos, sea cuales fueren, que nos están mandando información, están generando y enviando información sin que nosotros ni siquiera estemos al tanto de que eso sucede, ¿no? Entonces también hay otras personas que, digamos, empiezan a ver que en el fenómeno del Internet de las Cosas empieza a hacerse un poquito difusa la línea entre lo que un objeto es y la información que nos transmite ese objeto de sí mismo. Y ahora vamos a ver un caso en que eso se da bastante claro. Entonces tenemos esta situación. La primera pregunta que hago, bueno, perfecto, ¿esto cómo nos cambia la vida? ¿No? Tenemos las cosas, perfecto, se van a conectar un montón de cosas a Internet. ¿Cómo esto nos cambia? Nos cambia de muchas maneras. Pero todo esto básicamente van a causar un impacto en muchas industrias que hasta el día de hoy no habían sido alcanzadas tan fuertemente en el core de su negocio por la tecnología de la información. Les voy a dar dos ejemplos. Una es la industria de la manufactura, ¿sí?
ninguno de nosotros puede decir que la manufactura no usa tecnología de la información, por supuesto que usa. Pero en el proceso propio de tener una línea de fabricación, ahí hay tecnología, mucha tecnología, pero no tanta tecnología de la información. Ahora, yo no sé si ustedes escucharon hablar sobre un concepto que está dando vueltas por ahí, que es Smart Manufacturing, ¿no? Que básicamente lo que nos está diciendo es que gracias a la posibilidad de tener sensores más baratos, de poder conectarlos a Internet, van a poder poner un dispositivo, un sensor en cada uno de los ítems que están en esa línea para poder tomar información de cada uno de los ítems. Entonces, esto que parece, no sé, salvo para la gente que está en la industria de la manufactura, a los demás no nos cambia mucho, promete cambiar paradigmáticamente esta industria. Porque pasan a tener, en vez de tener una visión del lote, pasan a tener una visión por unidad de qué es lo que está pasando con cada ítem en ese procesamiento. Y eso es algo que antes no se podía tener. ¿Y por qué sirve esto? Porque les permite reducir costos, porque les permite optimizar toda esta cadena de fabricación. ¿Sí? Básicamente les permite ser mucho más efectivos, ¿sí? a corto plazo. Entonces, ahí por ejemplo tenemos un cambio muy fuerte que se va a producir en una industria muy grande también, gracias al Internet de las Cosas. Otro ejemplo que quizás es mucho más palpable para cualquiera de nosotros, porque es algo que experimentamos, es la industria del cuidado de la salud. PwC hace una encuesta todos los años que en el 2015 contó que básicamente de todas las empresas, de todas las organizaciones y verticales que están invirtiendo en la tecnología de vestibles, ¿sí? celulares, indumentaria, anteojos, etc., el sector de la salud es el que más lo está haciendo. Cuando yo leí eso por primera vez fue como un impacto, ¿no? El sector de la salud, que tradicionalmente fue un sector que es bastante reticente, digamos, a incluir tecnología de la información en el propio cuidado del paciente, de repente vemos que está invirtiendo mucho en la tecnología de vestibles. Y eso es cierto, porque el sector de la salud está invirtiendo mucho, por ejemplo, en dispositivos de telemetría de salud. Y promete eso cambiar algo que nosotros llevamos muy arraigados, que es el hecho de que para nosotros ir a brindar un servicio de salud es básicamente la interacción cara a cara de un médico con un paciente. Y eso va a cambiar, y ya la tecnología del sector de salud está cambiando en ese sentido. Entonces, la primera reflexión, básicamente, que me gustaría hacer, digamos, en esta presentación, es que el Internet de las Cosas no es un fenómeno de tecnología al final, digamos. El Internet de las Cosas es un fenómeno social, ¿sí? Y es parte de algo mucho más grande que es la digitalización, la transformación digital. Entonces, nosotros no podemos quedarnos con la visión de que esto es una cuestión solamente de tecnología. Es empujada por la tecnología, es cierto, tienen que darse digamos, muchas cosas, muchas variables tecnológicas para que esto ocurra, pero el impacto más fuerte que esto tiene es un impacto social, es un impacto en cómo nosotros y las generaciones que van a venir van a vivir. ¿Sí? Porque la dependencia de la tecnología va a ser cada vez más fuerte. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa cuando ustedes se van de su casa sin el teléfono celular? No sé si a alguno se lo habrá olvidado una vez. Ataque de pánico, ¿no? Yo salgo de mi casa sin el teléfono celular, si hago una cuadra sin el teléfono celular, inmediatamente vuelvo a buscarlo. No puedo vivir sin esto. Tenemos una dependencia tecnológica muy fuerte. Me imagino que a ustedes les debe pasar algo similar. Es muy difícil hacer eso. Ahora imagínense cómo eso encima va a cambiar, o cómo se va, digamos, a incrementar en el momento en que nosotros no tengamos solamente uno o dos dispositivos. Como veíamos en los números anteriores, estamos hablando de más de 25 dispositivos por persona que se están pensando que vamos a tener hacia el 2020. Y eso es si todas las personas en el universo estuviesen conectadas, cosa que sabemos que no es así, con lo cual seguramente ese número va a crecer para nosotros. Entonces, eso es un poquito una de las cosas que creo que tenemos que tener en cuenta, porque es importante, antes de hablar de la tecnología, de las problemáticas, entender cuál es el entorno en el que estamos y que el aspecto social de Internet de las Cosas es muy fuerte. Y hay un segundo punto que es el aspecto humano. ¿Sí? Si nosotros llevamos esto un paso más allá, al final nosotros
somos una cosa más en el Internet de las cosas. Sin ánimo de ofender a nadie, no quiero que después se vayan a la calle diciendo, fui a la presentación de Fortinet y me dijo que era una cosa, ¿no? Lo digo en el sentido de que nosotros también somos objetos al final, que estamos conectados hoy y que vamos a estar mucho más conectados el día de mañana cuando estemos usando 25 dispositivos y que vamos a estar transmitiendo información de nosotros. Y que para muchas entidades que están interactuando con nosotros, la importancia no es acá Marcelo, el objeto Marcelo, sino la información que Marcelo da sobre sí mismo. Y eso seguramente, digamos, va a habilitar muchas posibilidades a nivel de negocio. Ustedes se preguntarán por qué está el Apple Watch ahí, ¿no? Y esto es algo que me pasó cuando se lanzó el primer Apple Watch. Me acuerdo que estaba viendo el video y una de las cosas que veía era que le podías enviar tu pulso a otra persona remotamente, ¿no? Yo en ese momento pensé, bueno, suena muy romántico, digamos, pero no veo muy bien cuál es la utilidad. Pero después, digamos, pensando un poquito más allá de eso, creo que es un primer indicador, digamos, de cómo la tecnología de los vestibles hace que nosotros transmitamos información a otras personas y que otras personas empiecen a tener información digital sobre nosotros permanentemente, ¿no? Es un pequeño ejemplo de algo que está sucediendo y que va a suceder cada vez más. Si nosotros llevamos eso un poquito más al extremo, encontramos cosas como el biohacking, ¿sí? ¿Alguien escuchó hablar alguna vez del biohacking? ¿Nadie escuchó hablar de biohacking? Sí, me parece que acá hay varios perezosos, me parece. Sí, ahí levanto un par de manos, pero como son amigos, no los voy a contar. ¿Qué es el biohacking básicamente? Es algo que está pasando ahora, ¿sí? Que está empezando a suceder ahora, que es que las personas insertan chips con información. ¿Para qué? Para abrir una puerta, para avisar a mi casa, ¿no? Internet de las cosas, que ya estoy acá. En definitiva, para transmitir información, pero ya ni siquiera a través de algo que me puedo poner y sacar, sino de algo que me estoy insertando, que ya va a ser parte de mi vida. Entonces, en ese sentido, yo les decía que al final del día nosotros vamos a hacer una cosa más en el Internet de las cosas, y que es algo que tenemos que considerar, porque si nosotros vamos a generar negocios o vamos a brindar seguridad, al final esto es un aspecto importante que tenemos que considerar también. Entonces me gustaría avanzar con un estudio que hizo IDC sobre predicciones de Internet de las cosas, y yo tomé de ahí 4 puntos que para mí son cosas importantes que tenemos que tener en cuenta antes de pasar a hablar un poquito ya sobre los aspectos de seguridad. El primer punto, que quizás para muchos de ustedes sonará extraño, digamos, es entender que en muy poquito tiempo personas que nacieron no solo con conectividad, sino con movilidad, se van a incorporar al mercado laboral. Es decir, son las personas que van a tener plata, son las personas que nosotros vamos a emplear en nuestras compañías y son las personas que van a comprar los servicios y los productos que nosotros hacemos. ¿Por qué eso es importante? Porque esos chicos tienen una concepción de la oferta de valor muy diferente a la que tenemos nosotros. ¿Quién de ustedes alguna vez, bueno, nadie levante la mano porque se va a notar la edad, pero alguna vez en su vida estuvo escuchando el radio esperando a que pase la canción que a uno le gusta para poner play y rec y grabarla? Escuché un par de risas, creo que algunos lo han hecho, yo lo he hecho. Yo les quiero pedir que trasladen esa experiencia de estar escuchando el radio para poder grabar una canción a la juventud hoy en día. Imagínense que hoy van a tener un chico que le digan, mira, tú escucha el radio y cuando pasan la canción que te gusta, aprieta play rec, así después la puedes escuchar de nuevo. Te mira con una cara y dice, este tipo no conoce Spotify, no conoce Apple Music, no conoce nada, ¿no? Y esto que nos lleva, esto lo podemos trasladar a las películas de Netflix, lo podemos trasladar a lo que quieran. Pero hay detrás de esto un concepto, un valor que los chicos que van a entrar, como yo les decía, a nuestras estructuras tienen, que es la instantaneidad. Ellos, cuando quieren algo, lo quieren y lo tienen ahora porque se criaron con eso. Para nosotros eso no es tan importante. Nosotros somos seres un poco más pacientes porque nos criamos en otra realidad. ¿Qué otra cosa más tienen? El sentido de poder customizar las cosas, por ejemplo. Para los chicos, el hecho de poder personalizar algo, cualquier cosa, como yo lo quiero, es muy importante. El sentido de poder compartir.
No sé si ustedes ven que los chicos comparten todo lo que hacen. Llegan a un nuevo nivel en el juego y entonces, pum, lo publican en Facebook, lo publican en no sé qué. Hacen cualquier cosa, se hacen un cambio de pelo, pum, publican todo. Esa necesidad para ellos, un poco hasta aspiracional, es importantísima. Entonces, en resumen, nosotros estamos en un entorno en el cual tenemos unas futuras generaciones que van a requerir cosas distintas de las que nosotros requeríamos de los servicios. Y van a requerir cosas diferentes de las que nosotros requerimos de la seguridad también de la información. Y si la seguridad de la información no acompaña eso, ya tenemos un problema. Entonces, ese es un punto que quería traer a la mesa. Segunda predicción que nos dice IDC, en realidad no es la segunda predicción, de varias que tiene yo he tomado 4. Y es que básicamente nos dice IDC que el 90% de los dispositivos hacia el año 2020, de la información que se maneja en el mundo de IoT, estarán en proveedores de servicios. ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo menciono básicamente? Porque así como nosotros algunos años atrás podíamos acceder a la tecnología a través de nuestras compañías, porque normalmente era algo muy costoso, digamos, entonces era algo que nosotros accedíamos en nuestros trabajos, y nuestros trabajos eran dueños de la información. Si nuestras empresas donde trabajamos normalmente eran dueños de la información de las cosas y eran los que lo generaban. Eso ha ido cambiando, pero se va a incrementar mucho más todavía con el Internet de las cosas. Porque cuando alguien compra un reloj inteligente, cuando alguien compra un termostato inteligente, un auto que se conecta también inteligente que se conecta a un servidor, esa persona no compra el reloj con el servidor para implementar, ni tampoco pretende que la empresa en la que trabaja compre el servidor para implementar un servicio. Eso es algo que se da en la nube, ¿sí? Alguien provee eso, lo único que yo compro es un dispositivo que me permite tener una experiencia de alguna forma mejor. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque todos nosotros que trabajamos en la industria de la tecnología o que de alguna forma estamos relacionados con ella, de repente vemos que nosotros tenemos que proveer una conectividad para alguien más, ¿cierto? Y esto no es solamente algo que le pasa a los ISPs, a los proveedores de servicios de Internet o conectividad. Eso nos pasa a cada uno de nosotros en nuestra red, porque al final, si acá hay personas que son responsables por el área de networking o de seguridad o lo que fuera, son proveedores de conectividad para sus empleados. Pero son proveedores de conectividad de un servicio que ellos no administran y que no es su responsabilidad. Ahora, desde el punto de la seguridad, hay algo que no podemos perder de vista, y es que aunque yo no administro el servidor de Apple, ni administro el servidor de las compañías que hacen termostatos inteligentes, si hay un problema de seguridad, probablemente la responsabilidad va a ser mía. Y la seguridad también entonces empieza a ser algo que es cada vez más importante en la conectividad y que los usuarios empiezan a dar por sentado. Así como nosotros damos por sentado la electricidad y cuando vamos a enchufar un dispositivo no estamos viendo que si tiene tantos amperes, que si el voltaje que sale, no sé, nosotros vamos y enchufamos porque damos por sentado que eso es seguro, algo que sabemos que puede ser hasta muy peligroso. Lo mismo va a comenzar a pasar con estas cosas. Las personas van a conectarse y van a suponer que esa conexión es segura. Y la responsabilidad de que esa conexión sea segura es nuestra, a pesar de como dice por ahí, esa información no va a estar alojada por nosotros y no vamos a tener responsabilidad, digamos, por esa información. Tercer punto. Hacia el año 2020, 40% de los dispositivos de las tecnologías de vestibles, como decía antes, anteojos, relojes, prendas de vestir, va a estar lista tecnológicamente para reemplazar los dispositivos celulares. Entonces, estas cositas que hoy para nosotros son tan importantes y son casi el único método, digamos, que tenemos de tener conectividad y movilidad, va a empezar a no tener ninguna relevancia. Porque va a ser reemplazado por otras cosas. Y la experiencia que las personas van a tener, recuerden que tenemos muchos chicos que están entrando al mercado laboral, va a ser diferente. Ellos van a querer ver las cosas y comunicarse a través de un anteojo inteligente, por decir alguna cosa. No les va a importar el celular. Y si nosotros no tenemos en cuenta esto hoy en día, nos vamos a olvidar de crear negocios, productos, servicios que estén listos para poder darle a esas personas esas experiencias
y también captarlos como obviamente clientes de nuestras propias empresas. Y el último punto que les quería traer acá sobre estas predicciones de IDC, ya sí era un poquito más sobre la parte de seguridad de la información en sí. Y ahí IDC nos dice que para el próximo año, 90% de las tecnologías del Internet de las cosas van a haber tenido ya un problema de seguridad.